En la definición de lo que sean los delitos más graves, interviene principalmente el texto de las propias salvaguardias. En segundo lugar, el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante el que se presentan los informes de los dos relatores especiales que tienen que ver con la pena de muerte. El relator especial para ejecuciones extrajudiciales y sumarias o arbitrarias, y el relator contra la tortura y los tratos y penas inhumanas y degradantes. Tres relatores son merecedores de ser citados siempre. En primer lugar, el del año 2007, de las ejecuciones extrajudiciales, Philip Ashton. El del informe del 2009, de la Relatoría contra la Tortura, Manfred Novak. Y el último, el titular del último informe sobre la tortura y los tratos crueles e inhumanos, Juan Méndez. Se pueden ver todos los informes en las páginas correspondientes de la web de las Naciones Unidas. Las diversas cláusulas, para empezar de la propia salvaguardia, que dice en este punto, en el apartado número 1, cuando se aprobó ya en el año 1984 en su primera versión, en los países que no la hayan abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales, es decir, mortales, u otras consecuencias extremadamente graves. Es decir, estamos en la redacción, en el literal de la propia salvaguardia, ante delitos de homicidio y asesinato, lo que llamaríamos en la ciencia jurídica continental europea y buena parte de la latinoamericana, delitos dolosos de homicidio y de asesinato, y de consecuencias análogas, con muertes, lesiones, estragos humanos, etc. Todos los demás órganos de Naciones Unidas que han abordado esta cosa tópicamente, sobre cada uno de esos delitos a los que me he referido antes, los adulterios, las prácticas homosexuales, etcétera, y sobre todo hay un gran espacio de aplicación de la pena de muerte, que es el tráfico de drogas, han dado lugar a una interpretación que yo creo que está muy bien sintetizada por Roger Hood en su comentario básico. Roger Hood propone que el artículo 6 del pacto y la salvaguardia número 1 debe leerse como sigue. En los países que no han abolido la pena de muerte, la pena capital solamente podrá imponerse por los delitos más graves constitutivos de homicidio voluntario, agravado o asesinato, y la pena establecida por la ley para estos delitos no sería la pena de muerte como pena única o imperativa, sino una pena facultativa. Dos elementos destaca en consecuencia Roger Hood. En primer lugar, de que se trata de los delitos que hemos dicho antes, los delitos intencionales, los delitos dolosos contra la vida humana. Y en segundo lugar, que en ningún caso se puede prever la pena de muerte obligatoria. En los diversos derechos hispánicos iberoamericanos la llamamos en ocasiones obligatoria, o en otras ningún delito puede tener como pena única la pena de muerte. En el derecho histórico así se decía, cuando había pena de muerte. Esto tiene que ver sobre todo con el derecho de algunos países del Caribe anglófono, donde la mandatory death penalty está muy presente. Y una pena obligatoria, única, de muerte, es muy injusta y muy arbitraria, porque no distingue, pues la muerte es una, todas las diversas variantes, diríamos nosotros, de culpabilidad que se puede presentar en el hecho criminal del mismo asesinato. Por ejemplo,
las propias circunstancias psicológicas, las atenuaciones que tienen que ver con las alteraciones de la personalidad. Todo eso, con la pena única, no se puede tomar en cuenta. Y esto es lo que rechaza Roger Hood. Es muy importante también saber que esta tesis ha sido plenamente asumida por el secretario general de las Naciones Unidas en el último informe, en el del año 2012, y permanentemente ya desde ese mismo año por la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Navid Pillay. Por una parte, claro, nos encontramos en ese catálogo de delitos a los que se aplica la pena de muerte a aquellos que más nos sorprenden, ¿no? La apostasía, caso recentísimo en el Sudán. Se acusa de apostasía y se condena a pena de muerte a una mujer que nunca ha sido musulmana, que ha sido cristiana siempre, pero ha vivido en un medio musulmán. Bueno, aunque no haya vivido en un medio musulmán, es una barbaridad a todas luces castigar por un delito. Recordemos una vez más a Castellio contra Calvino. Matar a un hombre no es defender una idea, defender una religión, es matar a un hombre. En este caso, a una mujer que de momento ha salvado la vida, pero cuando creía que iban a ponerla en libertad y poder marchar a un país libre, la han vuelto a detener. Las prácticas homosexuales. En un mundo en el que lo que impera es la igualdad de sexos, la igualdad de tratamiento de los matrimonios con indiferencia del sexo de las parejas, pues el castigar con cualquier pena, y más aún con la pena de muerte, a las prácticas homosexuales es una vez más la pervivencia de la Inquisición. Bien es cierto que son los inquisidores de otras religiones y de otros tiempos. En todo caso, inquisiciones intolerables. Hay países que recurren a la pena de muerte para los delitos que aparentemente más les preocupan. Por ejemplo, en China se aplica la pena de muerte a los delitos económicos más graves y a los delitos de corrupción. Como hemos visto, no es en estos delitos y en China una pena suficientemente disuasoria, pues se sigue descubriendo casos de ingente corrupción y delitos económicos que se siguen cometiendo. No es aceptable para la doctrina de la pena de muerte en derecho internacional el que se pueda aplicar la pena de muerte a delitos económicos y de corrupción que diríamos protegen bienes jurídicos más nobles que los innobles de pensamiento único en materia sexual o religiosa. Un campo singular de aplicación de la pena de muerte, y especialmente grave, es el campo de los delitos de tráfico de drogas. Hay 32 países que prevén la pena de muerte para los delitos de tráfico de drogas. En un momento en el que toda persona sensata medita sobre la situación a la que nos ha llevado la vida, y una vida regida por el principio de prohibición de la producción y tráfico de las drogas ilegales, con todos los fenómenos que conocemos, tremendos, pues claro, si lo discutible es la pena, imaginemos la pena de muerte. La pena de muerte, por mucho que sean graves los delitos de tráfico de drogas, no es admisible en derecho. Es una pena ilegítima, la pena de muerte para los delitos de tráfico de drogas. Y aquí, curiosamente, nos encontramos con un fenómeno de países que no tenían pena de muerte y que precisamente la han recuperado para la pena, para castigar los delitos de tráfico de drogas. Fue un movimiento de principios de los 60 en países árabes, diríamos, no islamizados, sino modernos, como por ejemplo el caso de Egipto. No es cuestión de abordarlo aquí. Las drogas son efectivamente, y su consumo, un problema para las sociedades. No hay más que recordar que Occidente hizo 2 guerras, al menos, a los chinos para imponerles la libre circulación y producción de las drogas. Las guerras del opio fueron guerras contra un gobierno que no quería que una inmensa parte de su población quedara presa de la pipa del opio. Asunto complejo, pero en todo caso
ilegítima declarada en todos los informes de los relatores generales y del secretario general para los delitos de tráfico de drogas. ¿Qué ocurre cuando un Estado es denunciado y así considerado y declarado por los órganos internacionales, los relatores generales, el secretario general, el Consejo de Derechos Humanos? Pues comienza una vida más difícil para el país que mantenga esa pena. Fíjense ustedes en una circunstancia actual, Irán. Irán, que tiene tanta fobia a la libertad de las mujeres como al consumo y al tráfico de drogas. Prevé la pena de muerte para un montón de figuras relacionadas con el tráfico de drogas. Pues acaba de ponerse en cuestión toda la ayuda de las Naciones Unidas y de los países que prestan la ayuda en la persecución del tráfico de drogas, porque no se puede aplicar dinero de Naciones Unidas que lleve como consecuencia a procedimientos y a apoyar procedimientos que no pueden terminar en la pena de muerte. Esto es lo que se llama la diplomacia contra la pena de muerte, diplomacia de derecho público, y que por la misma razón que no se concede la extradición a un país que no garantiza que a la persona cuya extradición solicita va a quedar libre de cualquier pena capital y que tendrá otras penas alternativas, pues esa extradición se niega. El caso Schering del Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otros casos de la Corte Interamericana, diplomacia contra la pena capital, diplomacia obligada. Hay más vías y todas se discuten en este momento y se construyen. No solamente esta retirada de las ayudas para la lucha contra determinados delitos, sino posiblemente la retirada de otras ayudas. Y según vaya esto consolidándose, irá acercando a aquellos países que mantienen estas bárbaras costumbres.